En este video de la señal tomada un electrocardiograma y el uso de MATLAB vamos a calcular las pulsaciones por minuto de un corazón humano. Esto lo haremos siguiendo los lineamientos de este laboratorio que es de la Universidad Técnica de Dinamarca. El link de la página se lo dejaré en la descripción. Este es tomado de un curso de procesamiento digital de las señales aplicado a la biomédica. Entonces, la página nos indica todos los fundamentos teóricos que todo esto conlleva. Por los momentos lo que nos importa es este link que está acá, que al presionarlo automáticamente nos descarga la señal que vamos a utilizar. Esta se nos va a almacenar en la carpeta de descargas. Ya dentro en MATLAB voy a escribir aquí en la ventana de comandos la palabra sptool. Esto nos va a dirigir automáticamente, nos va a abrir automáticamente esta ventana que está acá, que es la misma herramienta. Puede pasar que les diga que la herramienta está un poco vieja y que salieron algunas nuevas, pero eso no importa. Y aquí también les puede salir algunas señales y filtros o espectros de ejemplo, pero yo los quité para evitar confusiones. Aquí en Clear. Lo que haremos a continuación será importar nuestra señal. Le damos acá desde el disco. Si estuviera en el workspace, también pudiéramos importarla desde ahí. Le damos a buscar y a descargas, que fue donde la guardamos. Le damos a abrir y ahora tenemos que seleccionar la frecuencia de muestreo. Nótese que acá en la página nos dicen que la señal ha sido muestrada con una frecuencia de 500 Hz, es decir, 500 muestras por segundo. Volvemos acá al MATLAB, seleccionamos acá, colocamos la frecuencia de muestreo, que acá está en Hz, y un nombre, le colocamos ESG. Le damos acá, listo, ok. Entonces la señal se nos puede aparecer acá automáticamente. Le damos a View y se nos aparece acá la señal. Entonces, esta señal está distorsionada por el ruido. Nuestro deber, antes que nada, sería acondicionarla por medio de un filtrado. La señal que debemos obtener debe ser algo parecida a esta. Para empezar el análisis, debemos obtener el espectro de esta señal. Entonces, seleccionamos acá y le damos aquí en espectro, Create. Se nos aparece esta ventana y en método seleccionamos la transformada rápida de Fourier, que es la que aplica el MATLAB o esta herramienta, el sptool. Le damos a aplicar y este es nuestro espectro. Entonces, empezamos el análisis observando acá el espectro. Podemos ver acá un pico. Este pico es típico y es debido a la corriente de alimentación. Como este laboratorio es de Dinamarca, Europa, allá la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz. Si fuese en Latinoamérica, este pico apareciese un poco al lado, en los 60 Hz. Aquí se puede observar claramente cómo algo como la corriente de alimentación puede afectar toda la señal. Y vemos acá también un pico que se ve muy poco acá en las frecuencias cercanas a cero. Este es debido, nos dicen en la práctica, a movimientos que puede hacer el paciente. Por tanto, tenemos que también filtrar este pico que está acá, en las frecuencias muy cercanas a cero. Y las frecuencias más importantes en esta señal son las cercanas a 1 Hz. ¿Por qué? Porque la frecuencia promedio de latidos por minuto de un ser humano es de aproximadamente o alrededor de 60 latidos por minuto, es decir, alrededor de 1 Hz. Entonces, estas frecuencias que están por acá son sagradas, básicamente. Y también podemos poner otro filtro para cortarle el ancho de banda a este espectro y así se obtenga una mejor resolución. Empezaremos el filtrado cortando este pequeño pico acá con un filtro paso alto, el cual vamos a diseñar con la misma herramienta sptool. Para eso le damos acá en la parte de filtro, le damos en New, ventana, para diseñar el filtro. Para este yo utilicé un filtro IIR de respuesta infinita, especifico un orden de 20. Claramente mi propuesta. Ustedes pueden hacer el filtro de acuerdo a
sus características que deseen. Ahí lo voy a poner el tipo elíptico. La frecuencia de muestreo recuerden que es 500 y yo voy a poner que de paso alto, importantísimo. Cambiamos acá otra vez de 500 y voy a ponerle que corte las frecuencias menores a 0.5 Hz. Le damos a diseñar filtro y aquí está el filtro diseñado. Básicamente se ve pequeño porque la frecuencia total, el rango de frecuencia va de 0 hasta 250 y apenas es de 0.5. Pero vamos a ver si ha funcionado. Para eso se nos guarda aquí. Le damos a aplicar a la señal ESG1. Ahora vamos a colocarle ESG2 a la señal filtrada. La visualizamos acá y vemos que ya no tiene esos molestos movimientos que tenía antes. Obsérvese acá que aquí tiene una pequeña onda senoidal y va siguiéndola. En cambio, acá se perdió y es totalmente recta. Ahora podemos visualizar el espectro creándolo para la señal ESG2 de la misma forma, aplicar, y acá se observa que hay un descenso en las frecuencias menores de 0.5, hay una atenuación. Todas las que son menores a 0.5 son cortadas. Ahora diseñamos otro filtro, que este será para cortar la frecuencia que hayamos dicho de 50 Hz, esta frecuencia que está acá, el pico que se muestra aquí. Para eso hacemos ahora un filtro notch o un filtro de muesca. Damos aquí otra vez New, le damos a uno que sea del tipo Band Stop. Para este seleccionaré uno del tipo IIR, le damos acá Stop Band, la frecuencia de muestreo ya hacemos que es 500 y le colocamos que a partir que el corte empiece desde la frecuencia 47, caiga hasta la frecuencia 48 y de ahí esa caída, o sea, aquí estaría digamos en 47, él va a decaer acá hasta la 48 y va a estar cortada completamente desde la 48 a la 52 y de ahí se levanta otra vez hasta la frecuencia 53. Así se neutraliza, se corta toda la señal de 50 Hz. Le damos a diseñar filtro y nos queda justo así. La verdad nos quedó bastante bien. Corta aquí exactamente toda la frecuencia de 50 Hz. Cerramos acá y aplicamos este filtro, el filtro 2, a la señal SG2 y que tenga una señal de salida SG3. ¿Ok? La visualizamos y vemos que se pierden algunas vibraciones que tenía antes. Acá se puede observar que aquí está un poco ruidosa en esta parte de la señal y toda esa vibración se perdió. Creamos ahora un espectro de la señal recién creada, transformada rápida de Fourier, y vemos que se cortó toda la frecuencia de 50 Hz. Ahora por último queda solo aplicar un último filtro de paso bajo que corte más o menos las frecuencias de 100 en adelante. Eso colocamos aquí nuevo filtro, lo dejamos así, el low pass, y frecuencia de muestreo en 500. La primera frecuencia la colocamos en 90, que es donde empieza el descenso, y el corte lo colocamos a partir de 100. Y el filtro no va a quedar de esta manera. Acá vemos que oscila aquí, unas oscilaciones bastante aceptables en 0, y a partir desde la frecuencia 90 ya es el corte.
aplicamos este filtro a la última señal, que es SG3, y ahora hacemos la última señal, SG4. La visualizamos y tiene un poquito menos vibraciones que la de antes. Un poquito, la diferencia es bastante sutil. Vemos el espectro, lo creamos primeramente, acá en FFT, aplicar. Y observamos que aquí a partir de 90 a 100 ya se corta todo esto, reduciendo el ancho de banda y por tanto aportando mayor calidad a la señal. Ahora, si observamos, pasamos de esta señal toda sucia, llena de ruido, distorsionada, a esta señal más limpia, que se parece más a la de un electrocardiograma, más o menos como esta que se ve acá. Ahora, ¿cómo vemos las pulsaciones por minuto? Podemos verlo básicamente en la distancia esta, llamada RR, y midiendo la distancia entre cada de estos puntos. Para hacer esto de forma más exacta, voy a importar todos estos datos al workspace de MATLAB. Para exportarlo, le damos acá en File, Export, y seleccionamos todas. Le damos a exportar al disco para que se nos queden guardadas todas estas señales. Vamos a colocarle acá señal, signal. Ya podemos cerrar acá y ahora creamos un nuevo script. En el script colocamos cd, abrimos comillas y colocamos la ubicación de nuestro archivo, que está en la carpeta de descargas. Damos run section y se debe almacenar aquí todas las señales. Esta es la señal original y estas son las señales que procesamos. Al darle doble clic, automáticamente se nos van a quedar guardadas todas acá. Hacemos acá una sección y colocamos este código que ya había preparado. Este código primero va a sacar el n, que en realidad es el tiempo de la señal original, que va desde 1 hasta la, digamos, este es el tamaño de la primera señal, que sería esta que está acá. ¿Por qué le pongo punto data? Porque si le damos doble clic acá, doble clic, se observa que acá en el sg.data está almacenado toda la información de la data. Está la data original, pues. Aquí en sg.fs se almacena la frecuencia de muestreo y básicamente esos son los dos datos que necesitamos. Entonces, dividimos esto de 1 hasta el largo de la data, la longitud, entre la frecuencia de frecuencia de muestreo, sg.fs, para que el eje X, al graficar la señal digital, esté en términos del tiempo. Y lo mismo hacemos acá con el espectro, graficar la señal 1 y el espectro de esa señal. Esto lo hacemos, acá graficamos con el comando plot, le damos acá expect.f, que son las frecuencias en X, y sacamos acá el logaritmo para que los den decibelios de expect1.p, que serían las amplitudes. Esto lo podemos ver acá también en el espectro, que P da las amplitudes y F da las frecuencias respectivas. Si corremos esta sección, nos va a dar la señal original, como le dije, en términos del tiempo, y el espectro de la señal. Para la señal procesada hacemos básicamente, bueno, el mismo código, solo que cambiando que ya no es SG, sino SG4, que es la señal procesada. Ahora, para sacar los latidos por minuto, sería el rango de acá hasta acá. Este, como nos muestra la bibliografía, es el intervalo RR, y de ahí
podemos sacar las pulsaciones por minuto. Bueno, y he de recalcar acá que tengo que modificar el código para que me salga el espectro correspondiente. Nos está saliendo el de la señal original. Cambiamos acá a espectro 4, que es aquí el que está al final, y otra vez le damos a Run Section. Y ahora sí nos da el espectro correspondiente. Entonces, acá, si hacemos la resta, vemos que la distancia entre cada pico es de aproximadamente 0.9 segundos. Entonces, voy a hacer ahora un programa que calcule automáticamente esa distancia y la dé en latidos por minuto. Para hacer este cálculo, este algoritmo, primero nombramos a la señal signal, que va a ser la señal ya procesada, SG4, y bueno, acá la pongo para propósitos ilustrativos como XN. Esta sería la N, que va desde N hasta la longitud de la señal, desde 1 hasta la longitud de la señal, perdón. Y con este comando se calcula la misma señal pero invertida, y esto hace la convolución. El propósito de todo esto es sacar la autocorrelación, que la autocorrelación nos sirve para calcular la frecuencia de la señal o los latidos por segundo y el carácter cíclico de la señal. Y la autocorrelación está dada por esto, por esta ecuación, que es la convolución de la señal, o sea, sería la señal convolucionada por esa misma señal invertida. Ahora, he de aclarar que los comandos sigfold y conf piso m son pertenecientes a este libro de la librería DSPUM que está en internet. Les dejaré el link en la descripción para que descarguen esta librería, que es de este libro que está acá, que es de procesamiento digital de las señales aplicado a MATLAB. Corremos acá la autocorrelación y podemos graficar aquí. Y acá vemos el carácter cíclico que tiene la señal. Viendo la distancia entre cada punto, entre cada par de puntos, podemos tener el tiempo que hay entre las pulsaciones. Y así tener las pulsaciones por segundo y luego por minuto. Esto lo hacemos con este comando que está acá, que los picos que estén por encima del 8 los va a localizar, que serían estos picos que están acá. Localiza cada pico que está por encima de 8 y la distancia entre ellos, es decir, la distancia entre estos dos, la distancia entre estos dos y la distancia entre estos dos, y así, que es lo que hace acá. Esa distancia la divide entre 500 para que la dé en segundos, que sería, como dice acá, la diferencia de segundo entre cada par de pulsos. Acá sacamos el promedio y sacamos las variables latidos por segundo y latidos por minuto, que latidos por minuto serían los latidos de segundo por 60. Por último, con este comando graficamos acá los latidos por segundo y por minuto y graficamos, ya les voy a mostrar, se ve así. Este sería con el comando al correrlo. Se muestra aquí, fíjese que coloca un pequeño triángulo justo en cada punto que sobrepasa los 8, y con la distancia entre cada par de puntos va a sacar un promedio y con eso calcula los latidos por segundo y por minuto. Aquí está, latidos por segundo 0.9 y latidos por minuto aproximadamente 54, que como dijimos, para un ser humano este valor debería rondar los 60. Bueno, si les ha gustado, suscríbanse y denle like a este video. Muchas gracias por visualizarlo.